Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el fascinante universo de las telenovelas turcas. Hoy, como ya lo anticipé, vamos a profundizar en un tema que ha encendido las redes sociales, ha puesto a vibrar a los fans y ha generado un torbellino de expectativas: el posible reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque la pesadilla ha revivido, pero con un giro. Vamos a analizar todo lo que implica esta situación, desde las implicaciones mediáticas hasta las decisiones personales de Demet. Y como siempre, antes de entrar en materia, un pequeño recordatorio: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Aquí encontrarán contenido fresco, actualizado y lleno de curiosidades sobre el mundo de las series turcas, sus actores favoritos, las últimas novedades y, por supuesto, análisis a fondo de los temas más candentes. No se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, palomitas listas, sofá cómodo y comencemos. ¿Por qué digo que la pesadilla de Demet Özdemir ha revivido? Para entenderlo a cabalidad, debemos repasar un poco la historia, la que muchos de ustedes ya conocen muy bien. Demet Özdemir, como mencioné al principio, es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su carisma, su talento y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una estrella indiscutible. Pero el camino hacia el éxito no siempre es fácil, y en el caso de Demet, la fama vino acompañada de una intensa atención mediática y de una invasión a su privacidad que en ocasiones la superó. Y el epicentro de esta pesadilla, por así decirlo, fue la serie Erkenci o Pájaro Soñador en español. Esta serie, protagonizada por Demet y Can Yaman, fue un auténtico fenómeno de masas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La química entre los dos actores era innegable, la historia era romántica, divertida y llena de momentos memorables, y la serie se convirtió en un éxito rotundo. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional, abriéndoles puertas y ofreciéndoles un reconocimiento sin precedentes. Sin embargo, la enorme popularidad de Erkenci y el fervor de los fans generaron un ambiente de extrema atención mediática. Cada gesto, cada interacción, cada palabra de Demet y Can Yaman era analizada al milímetro. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos inundaban las redes sociales y los medios de comunicación. Se especulaba sobre sus vidas personales, se inventaban noticias, y en muchos casos, se les perseguía constantemente. La presión era tal que en varias ocasiones, ambos actores se sintieron abrumados por la situación. El acoso mediático, la invasión a su privacidad y la dificultad para mantener una vida personal tranquila se convirtieron en una constante. En este contexto, la pesadilla de Demet se refiere a esa intensa atención mediática, a esa dificultad para separar su vida personal de su vida profesional, y a la constante presión de mantener una imagen perfecta ante los ojos del público. La exposición mediática era tan fuerte que a veces resultaba asfixiante. La necesidad de proteger su privacidad y de lidiar con los rumores y las especulaciones se convirtió en un desafío constante. Después del éxito arrollador de Erkenci Demet, como era de esperarse, continuó su carrera profesional. Protagonizó otras series, cada una con su propio encanto y éxito. Sin embargo, la sombra de Erkenci y la constante atención mediática seguían presentes. Cada nuevo proyecto era recibido con gran expectación, pero a la vez, la posibilidad de que se reavivaran los rumores y las especulaciones sobre su vida personal era latente. La popularidad de la serie se había convertido en una espada de doble filo: por un lado, le abrió muchas puertas, pero por otro, la exponía a una presión constante. Ahora, ¿por qué decimos que esta pesadilla ha revivido? La respuesta es simple: los rumores sobre un posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman en un nuevo proyecto han resurgido con fuerza, y la noticia ha causado un revuelo tremendo. La posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla, después de tantos años, ha desatado la locura entre los fans de Erkenci. Las redes sociales se han inundado de mensajes de entusiasmo, de peticiones, de expectativas, de análisis y de especulaciones. La nostalgia y el cariño por la serie original han resucitado, y los fans anhelan volver a ver la chispa entre Demet y Can Yaman. Por otro lado, también han surgido dudas y temores. ¿Por qué temores? Porque inevitablemente un reencuentro entre Demet y Can Yaman, después de tantos años y después de las experiencias vividas, volvería a ponerlos en el centro de la atención mediática con la misma intensidad que en su momento.
Volverían a ser objeto de rumores, de especulaciones, de análisis exhaustivos. Se reavivarían los debates sobre su relación personal y la presión, sin duda, volvería a ser considerable. La idea de que la pareja protagónica de Erkenci-Kuş volviera a ser el centro de atención, con todo lo que eso implica, genera cierta preocupación entre los seguidores. Algunos temen que Demet y Can Yaman vuelvan a sentirse agobiados por la presión mediática, que su privacidad se vea nuevamente invadida y que la situación afecte sus vidas personales. La experiencia pasada ha dejado una marca, y la posibilidad de que se repitan situaciones similares genera un comprensible recelo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible este reencuentro? Hasta el momento, como mencioné, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Demet, de Can Yaman ni de ninguna productora. Sin embargo, los rumores persisten y las fuentes cercanas a los actores indican que sí, que existe la posibilidad de que estén considerando un nuevo proyecto juntos. La idea, al parecer, es retomar la chispa que generaron en Erkenci-Kuş y ofrecerle a sus fans, que siguen siendo legión, una nueva historia de amor, de comedia y de aventuras. La sola idea de un reencuentro ya plantea una serie de interrogantes. ¿Qué tipo de proyecto sería? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Quiénes estarían involucrados en la producción? ¿Qué tipo de historia se contaría? ¿Cómo se adaptarían a la dinámica actual de la industria del entretenimiento y a las expectativas de los fans? Todas estas preguntas están en el aire y la incertidumbre genera aún más expectación. Ahora bien, si esto se materializa, ¿qué va a hacer Demet Özdemir? ¿Cómo afrontará esta nueva etapa? Lo primero que hay que destacar es que Demet es una mujer fuerte, madura y con una gran experiencia en la industria. Ha aprendido a gestionar la fama, a proteger su privacidad y a lidiar con la presión mediática. Sabemos que a lo largo de estos años, ha ido construyendo una carrera sólida y respetada. Ha demostrado su talento interpretativo en diferentes registros y ha elegido proyectos que le han permitido crecer como actriz y como persona. La Demet de hoy es muy diferente a la de hace unos años. Ha madurado, ha experimentado, ha aprendido a conocerse mejor y a saber qué es lo que quiere. Ha desarrollado estrategias para proteger su privacidad y para lidiar con la atención mediática. Ha aprendido a establecer límites claros y a tomar decisiones que prioricen su bienestar y su felicidad. Si finalmente decide aceptar un nuevo proyecto con Can Yaman, seguramente lo hará con una perspectiva diferente a la de hace unos años. Habrá aprendido de las experiencias pasadas y sabrá cómo afrontar los desafíos que se presenten. Es muy probable que establezca límites claros, que proteja su vida personal y que se centre en lo que realmente importa, su trabajo y su felicidad. La Demet de hoy es una profesional consolidada, con una trayectoria impecable y con la capacidad de tomar decisiones informadas y conscientes. No se dejará llevar por la presión externa ni por las expectativas de los demás. Priorizará su bienestar y su felicidad, y tomará decisiones que estén alineadas con sus valores y sus deseos. En este contexto, la decisión de Demet de revivir esta pesadilla, si es que finalmente decide aceptar el proyecto, no sería una decisión tomada a la ligera. Implicaría una reflexión profunda, un análisis de los pros y los contras, y una determinación férrea para afrontar la situación de la mejor manera posible. Además, debemos considerar que la Demet de hoy es una mujer empoderada, segura de sí misma y con una gran capacidad de adaptación. Ha aprendido a lidiar con las críticas, a ignorar los rumores y a proteger su privacidad. Ha desarrollado una fuerte coraza y sabe cómo afrontar los desafíos que se le presenten. En cuanto a su carrera, debemos recordar que Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa. Ha trabajado en diferentes géneros, desde la comedia romántica hasta el drama, y siempre ha destacado por su profesionalismo y su entrega. Su capacidad para conectar con el público, su carisma y su talento interpretativo la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ha demostrado su capacidad de reinventarse y de asumir nuevos retos. Ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. En este momento, Demet está trabajando en varios proyectos. Recientemente ha terminado el rodaje de una nueva serie que promete ser todo un éxito, y también está involucrada en otros proyectos cinematográficos y televisivos. Por lo tanto, su agenda está bastante ocupada, y cualquier decisión que tome en relación a un posible reencuentro con Can Yaman tendrá que encajar con sus compromisos profesionales. Su agenda profesional, en este momento, es un factor crucial.
La disponibilidad de tiempo y la compatibilidad con otros proyectos serán determinantes en su decisión. Demet no solo debe considerar el impacto mediático de un reencuentro con Can Yaman, sino también la viabilidad de participar en un nuevo proyecto, dadas sus actuales compromisos profesionales. Otra cosa importante a considerar es el impacto que este posible reencuentro tendría en su vida personal. Demet, como saben, está casada con el cantante Ouzhan Kok, con quien mantiene una relación estable y feliz. Si decidiera aceptar un nuevo proyecto con Can Yaman, sin duda, tendría que hablarlo con su pareja y asegurarse de que ambos están de acuerdo con la situación. La transparencia y la comunicación serían clave para mantener la armonía en su relación. Su relación con Ouzhan Kok es otro factor determinante. La aprobación y el apoyo de su pareja son fundamentales para Demet. La comunicación abierta y la confianza mutua son esenciales para afrontar cualquier desafío que se presente. La decisión de aceptar un nuevo proyecto con Can Yaman implicaría una conversación profunda con Ouzhan Kok, en la que se analizarían los pros y los contras y se tomaría una decisión en conjunto. En definitiva, la pesadilla de Demet Özdemir ha revivido en el sentido de que la posibilidad de un reencuentro con Can Yaman ha resucitado la expectación mediática y la presión que acompañaron a Erkencikus. Sin embargo, Demet es una mujer fuerte y madura, con una gran experiencia en la industria y con la capacidad de afrontar cualquier desafío que se le presente. Si decide aceptar un nuevo proyecto con Can Yaman, lo hará con una perspectiva diferente, con límites claros y con la determinación de proteger su vida personal y su felicidad. La situación actual, por lo tanto, es un desafío, pero también una oportunidad para Demet. Un desafío porque implica revivir la intensa atención mediática y la presión que conlleva. Una oportunidad porque le permite demostrar su fortaleza, su madurez y su capacidad para gestionar la fama y proteger su privacidad. Así que, ¿qué podemos esperar? Pues por el momento solo podemos esperar y ver qué decide Demet. La situación es incierta, pero lo que sí podemos asegurar es que, sea cual sea su decisión, la apoyaremos incondicionalmente. La admiramos por su talento, por su profesionalismo y por su valentía. Y estamos seguros de que tomará la decisión correcta, aquella que le permita seguir brillando en el mundo del entretenimiento y, sobre todo, que le permita ser feliz. La decisión final recae en Demet. Ella es la que tiene la última palabra. Ella es la que debe sopesar los pros y los contras, y tomar la decisión que considere más adecuada para su bienestar y su felicidad. Lo importante es que se sienta cómoda con su elección y que se sienta respaldada por su entorno. Y mientras tanto, los fans seguimos expectantes, esperando ansiosamente noticias sobre este posible reencuentro. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de especulaciones y de deseos. Los fans de Erkencikus sueñan con volver a ver a Sanem y a Can, la pareja que los enamoró. Y a pesar de los temores, la emoción es palpable. El reencuentro entre Demet y Can Yaman, si finalmente se produce, no solo sería un evento importante para los fans, sino también para la industria del entretenimiento turca. La serie Erkencikus fue un fenómeno global, y un nuevo proyecto protagonizado por ambos actores, con toda seguridad, captaría la atención del público de todo el mundo. Sería una oportunidad para demostrar el talento de Demet y Can Yaman, y para revivir la magia que los unió en la serie original. Pero más allá del éxito profesional, lo más importante es que Demet sea feliz y que pueda seguir disfrutando de su carrera y de su vida personal. Que pueda seguir brillando en el mundo del entretenimiento y que pueda seguir conectando con el público a través de su talento y su carisma. La pesadilla ha revivido, pero también la esperanza, la ilusión y la expectación. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman ha escrito un nuevo capítulo, y todos estamos ansiosos por descubrir qué nos deparará el futuro. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta actualización sobre Demet Özdemir y sobre este posible reencuentro que está causando tanto revuelo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Demet y a Can Yaman juntos de nuevo? ¿Creen que la presión mediática sería un problema? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus expectativas, sus deseos y sus temores. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que le den un like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Aquí les prometo más noticias, más curiosidades y más sorpresas sobre el fascinante mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver.
Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.